Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo dentro de esta serie de formulación y nomenclatura de la química del carbono. Hoy lo que vamos a tratar de ver es algunos ejemplos de cómo nombrar o formular aquellos derivados halogenados o también hidrocarburos halogenados. Para empezar, ¿qué es un hidrocarburo halogenado? Es aquel hidrocarburo en el cual un hidrógeno está sustituido por algún halógeno, o bien el flúor, el cloro, bromo o el yodo. Bien, para empezar, tenemos aquí este etano y va a ser muy sencillo de nombrar y de formular este tipo de compuestos si ya conocemos bien las reglas de nomenclatura y de formulación de todos los hidrocarburos. Bien, aquí tenemos un etano en el cual un hidrógeno está sustituido por el cloro. Bien, este se va a llamar cloroetano, es decir, anteponemos el nombre del halógeno, que lo tenemos aquí, cloro, y después la cadena principal, que sería el etano. Aquí resulta que tenemos en el carbono 1 y en el carbono 2 tenemos dos bromos. ¿Cómo vamos a nombrarlo? Pues bien, tenemos aquí que esto es un etano, acabará el nombre con etano, y tenemos que indicar que en el carbono 1 y en el carbono 2 hay un bromo en cada uno. Por lo tanto, 1,2-di, ese prefijo para indicar que hay dos bromos dentro del etano. Bien, el tercero. Aquí nos puede surgir una duda y es la siguiente. ¿Cómo numerar? Es decir, ¿dónde poner los localizadores? Bien, podríamos empezar por este extremo o por el otro. ¿De qué depende de quién tiene preferencia? ¿Quién tiene preferencia aquí? ¿O el doble enlace o el cloro? Evidentemente que va a ser el doble enlace. Son las mismas reglas que para los hidrocarburos. Antes que un sustituyente está esa insaturación. Por lo tanto, carbono 1, carbono 2, 3, 4 y 5. Esto sería un penteno, hay que indicar ese penteno. ¿Dónde cae esa insaturación? En el carbono 2, por lo tanto 2-penteno. Bien, para finalizar, sabemos que tenemos que poner ese cloro, tenemos que indicar que en el carbono 4 hay un cloro. 4 cloro, 2 penteno. Si nos damos cuenta, son las mismas reglas de nomenclatura que para los hidrocarburos. Seguimos con el siguiente y tenemos aquí como cadena principal, tenemos aquí una cadena de 3 átomos de carbono. Bien, tendríamos aquí el carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Por qué empezamos a numerar desde este extremo? Pues bien, porque los átomos sustituidos caen en los números más bajos. ¿Duda que se puede presentar aquí? Pues bien, podría ser que nombrar primero si el fluoro o el cloro. Bien, lo hacemos como las reglas de los hidrocarburos, siempre por orden alfabético. Evidentemente que el cloro va a ir antes que el flúor y tendremos en el 2, tenemos que indicar que hay dos cloros, por lo tanto 2,2-dicloro. Entre guiones 1, fluoro, no se dice flúor, sino fluoro, y como cadena principal tendríamos ahí ese propano, es decir, esa cadena de 3 átomos de carbono. Vamos a pasar a otro que es cíclico, y vamos a ver aquí que es un ciclopentano. Esta sería la cadena principal, y vamos a ver aquí qué átomos tenemos. Tenemos un cloro, tenemos un bromo y tenemos un flúor. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Este será el carbono 1, 2 y 3 o este será el carbono 1, 2 y 3? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ver alfabéticamente cuál va primero, si el flúor o el cloro. El cloro va primero, por lo tanto, asignamos este carbono, el carbono 1, el 2 y el 3. Y empezamos con las reglas de nomenclatura tal y como las conocemos. ¿Quién va alfabéticamente antes? El bromo. Por lo tanto, 2-bromo, 1 cloro y 3 fluorociclopentano. Tenemos aquí ese ciclopentano como cadena principal. Bueno, pues bien, vamos a ver algún ejemplo diferente. ¿Y cuándo son derivados del benceno? Mirad, tenemos aquí este benceno y tenemos que indicar que tenemos dos cloros. A este le podemos llamar carbono 1,
2 y 3, aunque si recordamos las reglas de nomenclatura, para los bencenos cuando tienen dos sustituyentes está la nomenclatura orto, meta y para. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. Tenemos ahí que podríamos nombrarlo de esta manera, 1,3, diclorobenceno, marcando aquí la cadena principal como siempre y indicando que en el 1 y en el 3 tenemos dos cloros, dicloro. Y también posición orto serían carbonos contiguos y esta sería el meta-diclorobenceno. Meta-diclorobenceno. Bueno, pues bien, vamos a ver unos nuevos ejemplos. Resulta que también se pueden nombrar como haluros de alquilo o haluros de arilo cuando tenemos derivados halogenados. Bien, ¿cómo se nombraría, por ejemplo, este? Esto quizás sea un poco más complicado. Cuando tenemos como un radical SCH3 es un metilo. Por lo tanto, una de las maneras aceptadas de nomenclatura es cloruro de metilo, es decir, nombrarlos como haluros alquílicos. Y tenemos ahí cloruro de metilo. Por ejemplo, cuando este ciclopentano está en una cadena secundaria o es un radical, sería el ciclopentilo. Pues también se puede llamar fluoruro de ciclopentilo. ¿Y cómo sería este? Este quizás sea un poco más complicado. Esto es el bencilo. Si recordáis del vídeo de aromáticos, este es el bencilo y por lo tanto sería bromuro de bencilo, que lo tenemos ahí. Muy bien, vamos a pasar ahora a hacer unos ejemplos de lo que es formulación, que siempre resulta más sencillo. Bien, vamos a empezar con el 4-cloro-2-penteno. Miramos y vemos que el 2-penteno, que también nos lo podemos encontrar como pent2-eno, podemos encontrarnos de las dos maneras. Bien, tenemos el esqueleto, que sería de 5 átomos de carbono, 3, 4 y 5, y en el carbono 2 tendríamos un doble enlace. Bien, en el 4 tiene un cloro, carbono 1, 2, 3 y 4, pues aquí pondríamos un cloro. Bueno, pues ya tenemos el compuesto básicamente formulado. Lo que hacemos es completar con hidrógenos para llegar a los 4 enlaces y tendríamos el compuesto ya listo. Ese sería el 4-cloro-2-penteno. Ortodiclorobenceno. Vemos aquí la cadena principal, que es el benceno. Dibujamos ahí nuestro benceno. Y en posiciones orto tiene dos cloros. Orto hace referencia a carbonos contiguos. Ortodiclorobenceno. Pues ahí lo tendríamos. Vamos a ver más ejemplos de esto. Tenemos aquí un compuesto que es bastante largo, pero si lo hacemos paso por paso nos va a resultar sencillísimo. Cadena principal, pentano, no nos complicamos. 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5. Y bien, vamos a ver qué vamos poniendo por ahí. En el 2 y en el 4 tenemos dos cloros. Carbono 2, un cloro, y carbono 4, otro cloro. Vamos a hacerlo de otro color. Resulta que aquí tenemos en el 1, 1, 2, 3 tetrabromo. Este tetra hace referencia a 4 átomos de bromo. Tenemos aquí en el carbono 1 un bromo y otro bromo. Os tenéis que dar cuenta de que tenemos marcados un 1 y otro 1. Por lo tanto, ahí hay dos. En el carbono 2 tenemos otro bromo y en el carbono 3 otro bromo. Bueno, pues ya solo nos queda lo de siempre. Completar hasta 4 enlaces con átomos de hidrógeno.
y CH3. Bueno, pues aquí tendríamos ese 1,1,2,3 tetrabromo, 2,4 dicloropentano, que parece muy largo, pero si vamos pasito por pasito es muy sencillo. Bien, el siguiente, cadena principal. Tenemos aquí el ciclohexeno. No nos dice dónde está ese doble enlace, pero bueno, sabemos que en un ciclo el doble enlace, si solamente hay uno, va a ser en el carbono 1 y podemos asignarlo donde queramos. Vamos a asignarle a este el carbono 1. Este sería el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, este sería el carbono 1, que no se confunda ese 1 con otras cosas. En el carbono 2, ¿qué tenemos? Un cloro. Pues bien, vamos a marcar ese, que en el 2 tenemos un cloro, tenemos ahí el cloro, y en el 3 tenemos un bromo. Carbono 3, un bromo. Bueno, pues ya tendríamos el 3 bromo, 2 cloro, ciclohexeno. Y para finalizar, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos cadenas secundarias alquílicas y tenemos también un halógeno. Bien, aquí tenemos el benceno. Si os dais cuenta, esta sería la cadena principal y tenemos que indicar dónde está este isopropil y dónde está ese yodo. Bien, se nos puede surgir pues, la duda de cuál tiene mayor prioridad, si el isopropil o el yodo. Pues bien, el halógeno es el que tiene prioridad, por lo tanto este va a ser el carbono 1 y este va a ser el carbono 3. ¿Y quién se nombra primero? ¿El halógeno o este isopropil? Pues bien, va a ser el halógeno, por lo que va a quedar así. 1 yodo, 3 isopropil, benceno, que también, como tenemos dos sustituyentes en un benceno, podríamos utilizar la nomenclatura meta. Bueno, pues espero que hayáis aprendido algo en este vídeo, o que se os hayan quedado los conceptos un poquito más claros, que hayáis practicado, y pues nada, que os haya servido de utilidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.